Bueno, en realidad nos estamos viendo todo el día, pero como puede haber gente también que no haya participado de las instancias de workshop, decirle buenas noches. Para mí es un gusto presentar a Ariel, que además de, yo diría, un arquitecto, por lo menos para lo que es la trayectoria personal y de varios arquitectos uruguayos con quienes compartimos el taller, un arquitecto de referencia. Ariel Jakubowicz es profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador de la Universidad de San Martín. Trabaja de un modo singular. Yo creo que a lo largo de este tiempo, hablábamos ayer algunas cosas, hemos visto muchos modos de producir arquitectura y hay una serie de modos que se reproducen a sí mismos, digamos, se perpetúan como una práctica aceptada de lo que es el trabajo del arquitecto. Y se hace enormemente difícil a veces salir de esos parámetros, porque todos sabemos, hay una academia, hay un mercado, hay unos clientes, hay una lógica de producción que muchas veces es un aparato de captura muy fuerte, digamos, tiene una fuerza gravitatoria enorme, es como difícil salir de esas órbitas. Y cuando digo que Ariel fue desde hace un tiempo y es un arquitecto de referencia para muchos arquitectos que trabajamos en Uruguay, me refiero a que hace aproximadamente 6, 7 años, creo, estábamos dando clase en el taller, uno de los docentes más jóvenes del taller subió con una publicación que recién había comprado en el kiosco de la Facultad de Arquitectura, de una revista que recién había llegado a Uruguay, que se llamaba UR, y que en un primer vistazo le había llamado la atención por la sintonía en muchos de los textos, artículos, el perfil, cómo estaba encarado, el diseño, a dónde estaba dirigido, etc. Terminé la clase ese día, pasé por el kiosco, compré la revista, la leí atentamente y obviamente lo primero que hice fue ponerme a hurgar de dónde estaba producida, quién la hacía, quiénes eran esas personas. Y ahí leí por primera vez el nombre de Ariel Jakubowicz, nos contactamos por mail y bueno, fue un instante antes que empezáramos a hacer intercambios, viajes para Uruguay, intercambios con el taller, viajes a Buenos Aires, conocer su obra. ¿Qué es lo singular, más allá de lo de la revista y cosas que probablemente Ariel nos va a contar ahora? Que Ariel se pone en la posición incómoda de proyectar de otro lado. Modos de hacer, objetos de consenso y asambleas de proyecto. Algo que puede quedar muy bien como un manifiesto, pero que es de muy difícil práctica posterior. Y lo hemos podido ver, de que Ariel se empecina a que funcione y que ha ido perfeccionando los sistemas de trabajo para que esto funcione. En Roca Negra, una investigación que empezó a desarrollar en la Universidad de Buenos Aires y que ahora sigue desarrollando en otra órbita. En el estudio, en donde una parte del estudio ahora está trabajando específicamente en la investigación Roca Negra. En la promoción inmobiliaria, en donde construyó unos edificios realmente audaces para lo que es el mercado inmobiliario en Buenos Aires. En Uruguay serían imposibles de hacer directamente, ¿no? Pero creo que en el entorno de Buenos Aires también audaces. Probablemente no sin costo, probablemente no sin desgaste, probablemente no sin muchas preocupaciones, o sea, no es el camino corto. En ese sentido, estoy convencido que vamos a ver muchas excelentes obras, van a ver todos ustedes, vamos a ver todos nosotros a lo largo de nuestras carreras, excelentes obras diseñadas por muy buenos arquitectos, pero yo creo que hay que atenderlas, claro que sí, pero creo que también vale la pena atender muy especialmente a quien se pone en esta posición e intenta trabajar de este lado. Por eso digo que bueno, Ariel se encargará de contar el resto con su obra y con su trabajo, pero decirles que es un verdadero placer presentarlos e invitarlos a escuchar la conferencia. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por tan exquisita presentación que a la vez me allana el camino para allá, ahora y para adelante, así con todo. Porque, bueno, aclaraste un poco también la intención de la charla sobre la práctica y los modos de hacer,
que ahora lo voy a contar un poco más. Pero también con este entrelazado de redes que también se articulan con la práctica más propia disciplinar, que es los vínculos entre nosotros, digamos. Yo me acuerdo muy bien cuando me llegó a mí, o sea, vos mandaste un mail, pero también mandaste primero un sobre que decía taller danza, ¿no? Llegó por abajo de la puerta del estudio. Y yo dije, ¿qué es un taller de danza? Nos manda algo. De la Facultad de Arquitectura, de la República, tienen danza, buenísimo, genial, una cosa. Pero bueno, la sorpresa adentro de encontrar un montón de afinidades en esos medios que estábamos intentando, que es publicar y editar y publicar lo que hacemos, también como una forma de construir la práctica, ¿no? en las publicaciones. No solo como difusión, o sea, sino también como maquinaria de reflexión y de producción de contenidos. Bueno, voy a... Esta es hace pocos días, buceando, bueno, no había visto el Facebook, vi el dossier del ISU, pero me metí en el Facebook, dije antes de entrar, me meto en el Facebook a ver si puedo compartir en mi Facebook. Bueno, vi el póster del evento y vi también el póster de cada una de las presentaciones, ¿no? Que hicieron como una customización de esta imagen con un cacho de obra de cada uno, ¿no? Y hasta ese momento yo tenía en la cabeza acción mutante, indagaciones proyectuales en torno al espacio público. Un título y un subtítulo muy precisos, muy contundentes. Acción mutante me atraía, quería saber un poco más de qué se trataba, les preguntaba. Pero no había visto esta imagen. Y justamente hoy al mediodía hablábamos con un par de chicos que están acá participando del workshop, que se viene hablando mucho de espacio público, ¿no? De proyectos, indagaciones. De acción mutante no tanto, más que como un nombre que los reúne a ustedes y a este evento. De colapso se habló hoy, en relación al techo también. Espero que no suceda nada. Pero bueno, la imagen quedaba un poco velada de sentido, ¿no? Como, esta imagen, que es de donde está sacada, es el póster de la película, el ataque de la mujer de 50 pies. Y claro, cuando yo lo publiqué en Facebook, enseguida me escribió un amigo que es un él se presenta así, arquitecto, cultura queer. Me mandó un texto de Beatriz Preciado, una española que escribe sobre género, básicamente. Pero siempre lo cruzo un poco con arquitectura, espacio público. Y claro, me sirve para esto, justamente, para conectar un poco, más allá de las palabras, porque también como un poco la crítica de lo que venimos haciendo es cómo pasar de lo discursivo a lo material. Y las imágenes tienen cualidades materiales. Tienen cualidades materiales que vinculan con cosas, pero las vinculan desde sus cualidades materiales, ¿no? Entonces, esta es la película de los años 50, donde una mujer del suburbio está en su casa y empieza a crecer, porque se cruzó con un ovni, unos extraterrestres, empieza a crecer, destruye su casa y bueno, es el ataque de la mujer. Porque claro, en los años 50 la mujer empieza a aparecer en el espacio público, sale de la domesticidad y se presenta como un peligro para la sociedad, eso, la presencia de la mujer. Y la mujer acá no es un monstruo, porque mantiene sus cualidades, sus proporciones, y a la vez no es un peligro para la sociedad, porque salvo que destruyó su propia casa, después las infraestructuras no las toca, de hecho pasan por abajo, ¿sí? Seductoramente. Este es el texto, gigantas, casas, ciudades, después lo puedo pasar porque de última, qué sé yo, una conexión con algo. Y leo un pequeño fragmento.
una reacción corporal y política al confinamiento de la casa unifamiliar suburbana, en continuidad con otras arquitecturas disciplinarias de encierro institucional moderno descritas por Foucault, como el hospital, la caserna, que no sé qué es la caserna, la escuela y la prisión, y a las restricciones propias de la institución del matrimonio y de la heterosexualidad. Lo que destruye es lo doméstico y empieza a aparecer en el espacio público. El agigantamiento funciona aquí como alegoría visual de la crisis de la estructura unifamiliar heterosexual y de la arquitectura doméstica en el contexto de la ciudad suburbana americana. En esta representación del devenir público de la mujer blanca de clase media, no parece amenazar el tejido urbano, sino simplemente la configuración del espacio doméstico. Y me interesa eso porque justamente de lo que estamos hablando es de cómo intervenir en el espacio público. Y a la vez, ¿qué es el espacio público? O cómo se construye colectivamente eso. Una película de un año antes era El increíble hombre menguante, un hombre que se reduce hasta que desaparece, es una molécula y desaparece, se vuelve invisible. Entonces, para la mujer que crece, el hombre disminuye. Yo soy ese que estoy disminuyendo hasta desaparecer. El peligro de la mujer es hacia la sociedad, el peligro del hombre es hacia él mismo, porque él recibe los peligros, ¿no? Las arañas, las puertas gigantes, todo lo amenaza a él, que es el que tiene el dominio del espacio público hasta ese momento. Entonces, es interesante, bueno, es toda una cuestión de género, pero cómo se lee eso también en obras que intervinieron mucho dentro de la disciplina, ¿no? Este es el libro de Aprendiendo de Las Vegas, con la imagen que, si bien todos sabemos, el libro habla del strip de Las Vegas, de la arquitectura, de los símbolos y de los espacios públicos, pone, la imagen es esto, ¿no? La carretera, y sí, está el strip, están los hoteles, los carteles, todo, pero aparece este cartel con la mujer gigante, acostada, y me interesaba eso, que es un poco lo que venimos haciendo, ¿no? Cómo conectar infraestructuras con modos de uso, con formas de ocupación. En este caso hay una imagen que está conectada con una infraestructura, porque se ve el cartel, cómo se sostiene, y hay una interrelación de eso, más allá del sentido y del significado. Después aparecía esta imagen y están las infraestructuras, ¿no? Se ven ahí claramente, intervenidas incluso. Hay toda una cadena de cosas que fui conectando que no tiene mucha importancia, pero que es una tradición muy fuerte en el cine, ¿no? Como los monstruos que amenazan a la sociedad están ligados a las infraestructuras que existen en la sociedad. Hay una interrelación entre infraestructuras fijas y duras y, podemos decir, infraestructuras blandas y temporales, los monstruos. Entonces, bueno, esta es The Host, la coreana, ¿no? Como con el puente y el mutante que se lleva a los humanos. Y King Kong, ¿no? La clásica, ¿no? La infraestructura, el rascacielos, los aviones, y el mono que establece una continuidad material, porque si uno ve la película, pero también las representaciones de los pósters y todo eso, hay una continuidad en la figura del mono con el rascacielos. Yo dije que iba a poner una foto. Hay infraestructuras urbanas, hay espacios vacantes, que parecen que son las medianeras, y de golpe se superponen heterotopías, ¿no? Como lugares otros que se colapsan, se solapan y empiezan a articularse, ¿no? Bueno, esa fue como una introducción, pero de lo que quería hablar básicamente es cómo intervenimos en el espacio público, porque a la vez somos un actor menor, chiquito, no digo como el hombre menguante, pero los arquitectos somos una parte de todo lo que participa del espacio público, no tenemos el dominio, y a la vez tenemos una práctica bastante cerrada, hacemos todo bastante en laboratorio, en estudios, en universidades, en estos ámbitos donde somos todos arquitectos o más o menos.
y me interesa pensar realmente cómo son los procedimientos, las prácticas, y en ese sentido, modos de hacer es una forma de pensar la práctica. Voy a leerlo, porque así es más fácil y más rápido. Ese es el título, que me pidieron un título, mandé modos de hacer, que es una serie de charlas que voy dando, modos de hacer algo. Bueno, modo de hacer, objeto de consenso y asambleas de proyecto. Modos de hacer, me interesa pensar la práctica de arquitectura que desarrollo como modos de hacer, proponiendo repensar los límites de la disciplina, ya no como lugares alejados del núcleo duro del conocimiento más específico y disciplinar, sino como lugares de frontera, de borde, donde se dan la mayor cantidad de intercambios con el exterior, ¿no? Los límites exteriores de la disciplina. Es decir, con las otras áreas del conocimiento y de la actividad humana, y por ende, donde se pueden producir las mayores innovaciones dentro de la disciplina, con los intercambios exteriores, que va produciendo conocimiento a partir del manejo de los riesgos y las incertidumbres, donde la experimentación pasa a ser la forma más segura de producir la arquitectura, porque vincula lo que se produce con las variables y determinaciones externas, generando un sistema dinámico que requiere actualizaciones constantes para mantenerse unido al sistema. A diferencia de la tradición humanista y de otros mitos modernos, donde el rol del arquitecto estaba basado en su posición jerárquica que logra, a partir de su experticia técnica, manteniendo el control de los procesos y de los actores involucrados, ¿no? Brunelleschi llegando y diciendo, yo sé cómo se hace esto, y solamente eso, yo lo controlo, no existen más los gremios, la división del trabajo, que es una forma de pensarlo eso. También otra forma de pensar es decir, el tipo vino y resolvió un problema gremial que había, y pudo articular actores que estaban desarticulados. Me interesa pensar la práctica de la disciplina de la arquitectura como un desarrollo abierto, donde los temas técnicos pasan a ser un tema de debate y por ende político, y donde el laboratorio, que era el estudio, pasa a estar en el exterior, en los actores que forman parte, en los lugares donde se hacen los proyectos y en las cosas que están ahí y participan también de este Parlamento desde sus determinaciones técnicas y materiales. En todo caso, el control pasa a estar en el diseño de la experimentación más que en los resultados de la misma. Controlar el diseño del experimento más que los resultados que me va a dar ese experimento. Me interesa pensar los procesos de diseño y producción de proyectos como un sistema complejo que funciona en red, donde nuestra posición como arquitectos pasa a ser un nodo de esa red. Y es desde ahí que a través de los vínculos que nos atraviesan y nos conectan, poseemos capacidad de acción y podemos afectar el sistema. Para ello, para tener una posición activa, es muy importante saber en qué red en formación nos insertamos y con qué nos vinculamos dentro de esa red. Pero no solo cómo nos insertamos nosotros en la red, no es una red social de lo que estoy hablando, es una red sociotécnica. Hay cosas que son actores de esa red. Por lo tanto, ¿cómo se inserta lo que producimos? La arquitectura. Las diferentes instancias de la arquitectura, los documentos, los planos, los proyectos, los eventos, las construcciones, las obras, los edificios, cómo cobran un rol activo, cómo se convierten en actores dentro de esa red. Ya termino, ¿no? Falta esto. Objetos de consenso, entonces, si el medio en el que nos movemos ya no es un contexto, sino un sistema que requiere vínculos para determinar qué está dentro del sistema y qué está fuera, qué está cerca y qué está lejos, qué produce afectación o se ve afectado y qué se mantiene indiferente a los cambios, pasa a ser de fundamental importancia preguntarse cómo se inserta la arquitectura, cómo participa lo que producimos como arquitectos en esa red. Y es ahí donde me interesa nombrar a la arquitectura que hago como objetos de consenso. Es una ficción esto, o sea, voy a contar esto desde esta perspectiva. Hay otras cosas que, o sea, se hacen las cosas de muchas maneras. Lo voy a contar como si hiciera de esta, después cuando vean los proyectos. Como objetos técnicos, materiales, disciplinares, pero que tienen capacidades políticas, ya que sus cualidades, y solo ellas, pueden participar de estas redes sociotécnicas. Y en algunos casos participan manteniendo unida la sociedad, por lo menos durante algún tiempo. El ejemplo que daba hoy en el almuerzo es de Latour, un pensador, un estudioso de la sociología de la ciencia, que dice, un objeto de consenso es, por ejemplo, el llavero
el antiguo llavero de los hoteles, ahora está la tarjeta magnética. Es un objeto de consenso, reúne a dos actores que tienen intereses contrapuestos, ¿no? El pasajero se quiere llevar la llave, porque quiere salir y llevarse la llave, poder entrar en cualquier momento. El hotelero quiere tener el control de saber cuándo sale, cuándo entra el pasajero, poder entrar a la habitación. Entonces, en vez de poner un cartel y decir, deje la llave, o obligarlo, revisarlo, no sé qué, porque no se ponen de acuerdo porque tienen intereses contrapuestos, le adosa un objeto que tiene cualidades de unirlos en sus intereses. Es un llavero, pero es un llavero pesado, entonces es incómodo llevarlo en el bolsillo. Entonces el interés de llevarse la llave se convierte en el interés de dejarla en la recepción. Es un objeto de consenso, un objeto que reúne intereses contrapuestos. No es que el consenso se logra a partir de la discusión y que se ponen de acuerdo y no sé qué, no. Son cualidades técnicas de los objetos. Así como los celulares pueden funcionar como objeto de consenso en una manifestación, haciendo que 100.000 personas vayan para allá en un momento dado, en vez de para allá, sería muy distinta esa manifestación si no tienen los celulares. Las asambleas de proyecto serían lo inverso a los objetos de consenso. Si los objetos de consenso lo que hacen es traer la calle al estudio, es decir, introducir en los materiales de trabajo que producimos como arquitectos determinaciones externas, a través de sus cualidades que lo vinculan y mantienen unidos con ciertos actores de ciertas redes, y eso no solo los potencian, sino que los hacen lugares de paso obligado para el desarrollo de procesos de transformación. Voy a ir un poco más rápido. Las asambleas de proyecto lo que hacen es sacar el laboratorio, es decir, el estudio, a la calle, introduciendo procesos de participación colectiva en las instancias mismas de proyecto, como protocolos para experimentos colectivos. No como estamos habituados a ver que las instancias de participación se vuelven siempre formas de legitimación de procesos ya cerrados, ¿no? Elegí entre este y este proyecto. Participaste, listo, se hace esto. Las asambleas de proyecto son sistemas de toma de decisiones colectivas para las instancias más medulares disciplinares, es decir, para hacer el proyecto, no para elegir el proyecto. Es el laboratorio, el estudio. Esta es la calle, por lo menos la de Buenos Aires. Hay más o menos dos áreas, no sé si las conocen, que parecen muy disociadas, sin embargo, están así, ¿no? Como, como King Kong con el rascacielos, ¿no? Como entrelazados de una manera, como la mona con la Fernet. Esto es lo que no voy a mostrar, que es lo doméstico, lo que ya destruyó la mujer de 50 pies, son las casas que fui haciendo. Algunos interiores, algunos objetos insertados en edilicia existente, algunas operaciones de demolición, algunos cortes hechos en construcciones. Y empiezo por esto. Es una familia de trabajos que van de lo mobiliario a lo edilicio, más o menos. Son unas intervenciones pequeñas, después son unas intervenciones más grandes. Esto es pequeño, pero esto que están viendo es una intervención que hizo Ram Labor. Los colapsos Acción Mutante pusieron una obra de Ram Labor como referencia, así que fue en 2005 hicieron una intervención en ese edificio que se iba a demoler, que es el Palacio de la República Democrática Alemana, ex república. Querían borrar todo vestigio de comunismo, ya lo habían hecho con el nazismo. Bueno, entonces iban a construir ahí, construyeron un palacio prusiano del siglo XIX, ¿no? Esto está enfrente de un edificio, de la zona de los museos, el Museo de Schinkel. Un edificio increíble, todo metálico, con ese color. Bueno, hicieron una montaña, ¿no? Antes de que lo demuelan, se llamaba Der Berg, la montaña, y era un evento, duraba un mes, lúdico, donde participaban un montón de grupos, más que nada vinculados al teatro y a la arquitectura. Construyeron una montaña adentro, unos picos salían para afuera, y una cosa acá exterior en la entrada. Esto, que era exterior en la entrada, era el hotel del evento. Vos podías reservar y dormías ahí. Que lo recomiendo, debería ser obligatorio para todas las facultades de arquitectura, dormir en la calle, en algún alojamiento, ¿no? Pero en la calle.
¿no? Tenía como unos lugares adentro de toda esa estructura tubular de andamios, ¿no? Había unos lugares, unas terrazas y unas habitaciones hechas con fenólico. Esto era el interior, esto no es una montaña, dice por acá. Uy. Nosotros teníamos que hacer una estación dentro de la montaña. De 4x4 teníamos un lugar, y entonces agarramos una figura que era el puente aéreo, Luftbrücke, una cosa cuando los soviéticos cortaron el acceso terrestre a Berlín occidental, dejaron desabastecida la ciudad. Los aliados hicieron el puente aéreo. Un avión cada un minuto aterrizaba con un montón de provisiones y aprovisionaron una ciudad con aviones. Entonces era todo un evento urbano, estaban esperando que lleguen los aviones. Bueno, nosotros teníamos que hacer un juego, o sea, un juego, algo que se juegue en ese evento. Agarramos el mapa de Berlín, o sea, lo usamos como material de trabajo, este evento, esta situación del puente aéreo. Agarramos el mapa de Berlín, hicimos un rescate en la montaña. En vez de un puente aéreo, un rescate en la montaña. Venía la camilla, que era el avión, no sé si se ve. Estaba el mapa de Berlín y había que hacer atravesar el avión, ¿no? Como se jugaba así. Y bueno, era todo como figurado, en el sentido de que había una figura que organizaba esto. Pero bueno, remitía a alguna memoria colectiva de lo que funcionaba ahí en la ciudad. Otra figura, esto es para una exposición, post, había que enviar algo en una caja postal de tanto por tanto. Entonces ya había hecho otros trabajos de bolsillo, hice una oficina de bolsillo. Porque en vez de enviar un trabajo dije, bueno, envío a la oficina. Pero ¿cómo envío a la oficina en una caja? ¿Y qué es la oficina que se envía? Bueno. Entonces dije, bueno, hago una caja que se abre, se despliega y tiene cosas adentro. Tiene básicamente dos cosas. La caja es esta, se va abriendo, dice el cartel, se abre más, se despliega un diorama y una forma de abrir un libro también. Y está la agenda de trabajo, que es un índice con los trabajos de la oficina. Como un libro editado, pero con esa figura del índice. Y después el espacio público, que es esto de acá, que es como una escena construida, ¿no? Como si todas las pequeñas obritas, cosas que uno va haciendo, muy disociadas en el tiempo, en los lugares, en la gente que participa, los actores, pudieran relacionarse como actores en una escena. Y pudieran armar, y como si eso fuera lo que nosotros hacemos en el espacio público, ¿no? La relación de las cosas que vamos dejando por ahí tiradas en distintos lugares del territorio, de la ciudad. Dentro de ese libro estaba esto, que era el trabajo anterior, que había dado pie a la figura esta, que era de biblioteca de bolsillo, también para una exposición en Barcelona, ligada a las migraciones, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, ¿qué migraciones? Yo estaba de inmigrante en ese momento, o de migrante más que inmigrante, porque todavía no sabía para dónde seguía. Se me ocurrió esto, ¿no? Como de nuevo, una figura, en este caso una biblioteca, pero que funcione como un embalaje, ¿no? O sea, cruzar la figura del viaje con el embalaje, ¿no? Y la biblioteca. Y también otra figura que es la del rompecabezas, ¿no? Como piezas que se desarman, pero tienen una imagen que es la posición donde está armado completamente. Entonces, bueno, de nuevo se abre, se despliega, arma un espacio, pero la cualidad es que los libros no hay que sacarlos, ¿no? Como en un embalaje que abrís la caja, tenés que ordenar los libros en la biblioteca. Esto, vos abrís, los libros van colgados, abrís, tienen unos cinturones de seguridad y, bueno, los libros, Gustavo Gildi me dio las tapas solamente, pero entonces tuve que meter unas maderas adentro, también porque si no se los iban a robar, decían. Pero bueno, las tapas que estaban buenas, ¿no? Allison y Peter Smithson. Después, en Buenos Aires hice como la versión doméstica, ¿no? Como no para la exposición, sino para que entre bajo un escritorio. Tenía menos partes, también se abre, ahí estaba la UR que contaba Marcelo. Colgada, ¿ven? Queda colgada, los libros quedan suspendidos. Las instrucciones de uso, ¿no? En todas las situaciones del viaje. Si colapsa el avión, te sirve como salvavidas y puedes ir leyendo mientras te vienen a rescatar, o en el aeropuerto, cuando llegas a tu casa vas abriendo. Esto es lo de los objetos de consenso, bueno, las figuras, ¿no? Que reúnen, ¿no? Como en
en una inteligencia prestada que uno toma para hacer una cosa. Pero también la ficción, porque también esto no hace falta, o sea, el objeto no necesita esto, pero en la charla me interesa contarlo, porque es un poco la cocina de cómo se hacen las cosas. Yo quería que se vincule con un libro que había leído y que me interesaba mucho, que está basado en los rompecabezas, de Perec, que formaba parte de un grupo de escritores y matemáticos, y cruzaba la literatura con formas de procedimientos matemáticos. Entonces, el libro es como si fuera un edificio de París, donde se le saca la fachada y se describe, es una descripción, como si no hubiera voluntad, se describe todo lo que hay adentro, y cada cosa tiene una historia, y los personajes se relacionan entre sí, tienen una historia. Hay una historia principal que es la de un tipo que programa su vida, ¿no? Lo doméstico, lo cotidiano, a largo plazo, como si fuera una construcción. Dice, 10 años voy a estudiar pintura, otros 10 años voy a viajar pintando marinas, paisajes de marinas, otros 10 años voy a armar eso como rompecabezas, y otros 10 años los voy a desarmar y va a volver a hacer papel en blanco. Construye su vida así. Entonces, bueno, y a la vez todo el libro está construido como un rompecabezas, se va describiendo. ¿No? Como en tal capítulo tiene que aparecer un sombrero, una no sé qué, ¿no? Entonces va uniendo esas partes y esa es la descripción del capítulo. La biblioteca esa comercialmente no funcionó mucho, pero después la tomaron algunos grupos, que por ejemplo este es de publicaciones independientes, y les sirve para llevarla a cada uno de los lugares donde van, lo despliegan y ya arma como un espacio. Esto es una concatenación de familias de pequeños trabajos. Este fue un póster que convocamos para hacer algo con unos grupos. La Casona de Flores es un centro ocupado, una casona ocupada que era ¿cómo se dice? Bueno, ya me voy a acordar. Un lugar donde están los chicos huérfanos, un orfanato. Un orfanato que se quedó abandonado, fue ocupado por grupos editoriales, grupos independientes, grupos de prostitutas del barrio. Ocuparon ese lugar con la crisis del 2002 y lo autogestionan. Está en Flores y hace un año y pico nos dijeron, che, vengan ustedes que son un grupo de arquitectos, a ver qué podemos hacer. Bueno, como es muy largo debatir, ver qué surge, no sé qué, nosotros fuimos, escuchábamos todo, pero dijimos, bueno, hagamos algo en vez de pensar cómo cooperar. Hagamos algo que eso nos junte, ¿no? Como el llavero del hotel. La Universidad de San Martín, que yo en ese momento no tenía conexión, fue trayendo a personajes. Trajo a Toni Negri, no sé si conocen, pensador italiano de mucha influencia en los colectivos y las organizaciones autonomistas de izquierda, a dar una charla en la Universidad de Flores. La Casona de Flores, en la Universidad de San Martín, la Casona de Flores es como el lugar underground donde vienen todos esos personajes para salir de la universidad y dicen, me quiero conectar un poco. Cortan la calle, arman un escenario y se arma un evento ahí que concurre mucha más gente que a la universidad. Dijimos, perfecto, hagamos el Toni Móvil, ¿no? Como el objeto que va a alojar ese evento, Toni Negri, ¿viste? Todo se moviliza, no sé qué, pero que el Toni Móvil después quede para la casona y que funcione en parte como bar y en parte como mediateca, ¿no? Que funcione como un escenario para alojar el... Bueno, ¿cómo hacemos eso? Nosotros no tenemos ganas de construir. Bueno, la Casona de Flores tiene vinculación con una escuela de oficios que está a una cuadra. Hicimos un taller participativo, ¿no? Entonces se desarrollaron ideas en una tarde, unos dibujos sobre cómo cargar de programa ese objeto, ¿no? Lo del bar surgió ahí, qué cosas del bar a la vez, porque el bar después tiene que salir a las plazas, no sé qué, y a la vez funcionar en la casona como un bar. Lo de la mediateca, qué cosas va a tener, libros, qué editoriales, cómo se organiza, cómo se cierra, cómo se abre, si puede tener un pequeño taller de serigrafía para también llevar a las protestas públicas.
Entonces eso surgió ahí, nosotros con eso después cargamos un objeto que diseñamos nosotros, porque más o menos teníamos como la estructura y después había que potenciar. Mandamos a cortar las maderas y en el taller, en esta escuela de oficio hay un taller de carpintería, ¿no? Entonces ellos construyeron estas partes del rompecabezas, ahí estábamos, a la vez que iban aprendiendo, ¿no? El profesor les explica cómo poner un tornillo. O sea, ahí está como los dibujos del objeto, las partes en construcción. El objeto es este, ¿no? O sea, es una caja. Es una caja cerrada que tiene más o menos 2,40 por 1,20, el tamaño del fenólico, y que se va desplegando, ¿no? Una caja de herramientas, de sorpresas. Y tiene muchas posiciones posibles, ahí se ven algunas. Puede funcionar todo articulado como un gran objeto desplegado que tiene la medida para cortar una calle, ¿no? Como un poco más de 7 metros. O como dos partes, se puede desplegar el bar para un lado y la mediateca para el otro. Y bueno, hay que trasladarlo, lo llevamos por la calle, es el momento Beatle. Y bueno, ahí montándolo en el lugar, el día ese llovió, Tony Negri se enfermó, no vino. No se cortó la calle porque llovía. Entonces, bueno, no solo el nombre ya era un fracaso, Tony Móvil sin Tony Negri. Vino Sandro Mesala, que es otro pesado del pensamiento, que es como un socio, no sé, de Tony Negri. Y bueno, todas las editoriales ahí de Les. Se armó el evento adentro. Y no se ve mucho, pero más o menos quedó así. El Tony Móvil quedó como a medio camino, ¿no? Porque no se terminó de potenciar con todas las cosas por falta de tiempo. Pero me interesaba mostrarlo también en relación a los trabajos anteriores, como una cadena de producción. Ahora propusimos, porque claro, no hay energía, no hay presupuesto para terminarlo, ya nadie quiere hacer nada. La UNSAM, que de alguna forma se vinculó con esto, quiere hacer algo en el territorio, en la cuenca del Reconquista, una zona terrible degradada del conurbano. Propusimos hacer una cosa que se llama urbanismo de bolsillo. Entonces, este objeto va a ir recorriendo los asentamientos, los barrios precarios, las villas, alojándose en algunas organizaciones sociales que tienen localización en el territorio, y va a estar cargado de otras cosas, no de una mediateca ni de un bar, sino de herramientas para desarrollar talleres de arquitectura para esos lugares y de urbanismo, de alguna manera, de cómo gestionar y desarrollar a partir de las organizaciones, no a partir de los gobiernos, sino a partir de la sociedad civil organizada, cómo transformar el territorio y los lugares. Este es un pequeño edificio de 4 viviendas, tiene el tamaño de una casa grande, 200 y pico de metros, que me tocó hacer hace unos años, después de la crisis, cuando había como mucho trabajo pequeño porque la gente tenía poca confianza en los bancos y algunos ahorristas ponían plata, llamaban arquitectos. Yo no tenía experiencia en esto, pero me vino una gente que tenía un terreno que no servía para mucho, lo habían comprado muy chico y bueno, entonces de nuevo es como un juego, ¿no? Hacer una obra de arquitectura. Lo que tenés que saber son cuáles son las reglas y cuál es la jugada que vas a hacer. Las reglas acá un poco venían, una dada como determinación externa, el código de planeamiento y edificación, ¿no? Unos libros que te dicen qué podés hacer y qué no. En realidad te dicen qué no podés hacer. Lo que podés hacer, medio que es lo que queda en el medio. Y una cosa que a mí me interesaba, justamente porque lo venía trabajando y porque era una forma de potenciar las cualidades anodinas del lugar, que era lo del rompecabezas. Dividir todo en muchos pedazos y que a todos le toque todo, ¿no? Entonces, que todos los departamentos tengan patios o terrazas, que todos miren al frente y al contrafrente, que todos tengan escaleras, que todos tengan 2 niveles, que todos tengan un hogar o departamentos muy chicos de un dormitorio y uno de 2. Entonces,
Este es el edificio, hay una fachada ahí que tapa, y este es el patio central, que es un patio que no existe en el código, pues no tiene medidas, nada ventila ahí, y por eso se puede hacer, porque no juega en el código. Esas son las plantas, que básicamente se articulan alrededor del patio con las escaleras, ¿no? Entonces, el patio ese con las escaleras funciona como estas puertas giratorias de los edificios, que vos entrás, das una vuelta, salís a otro lado y no sabés cómo pasar, quedaste medio desorientado, así medio mareado. Vos te metés una escalera y salís como a la otra punta del edificio, ¿no? Como, hay escaleras internas, hay una escalera común del edificio. Hay 2 departamentos de la planta baja que se meten en esas escaleras y se cruzan a los dormitorios del segundo piso, del primer piso. Hay 2 departamentos que empiezan en el primer piso y que siguen en el segundo piso con las terrazas y medios niveles. Bueno, ese es el artefacto. Esta planta de acá solo le falta la fachada y las medianeras, ¿no? La caja exterior, es como lo que se metió adentro de la caja, con las vistas de las escaleras. Las maquetas que había que hacerlas en partes para que después encajen, la obra que destruye toda esa lógica de división, pero a la vez te plantea con un mapa de situación, con todo el layout de lo que viene después, las fundaciones. Este laberinto que hasta ahora, hasta esta instancia, es visible porque no están las paredes que dividen, entonces vos te equivocabas, subías por una escalera pensando ir a un lugar y tenías que bajar, subir por otra. Pero también funcionaba un poco como este edificio, ¿no? Cada habitación tenía que tener tal y tal cosa, había que pasar por esos lugares, había que recorrer así el edificio, ¿no? No estrictamente matemático, pero un poco replicando esa forma de construir ficción. Este es un dibujo de Steinberg en lo que se basó Perec para hacer la obra después, ¿no? Como el edificio que se le saca la fachada, y de alguna forma esto fue al revés, fue hacer eso y ponerle las fachadas que después no dan cuenta de lo que hay adentro, pero la fachada es como una tapa, de hecho funcionó así, se hizo como una tapa con un molde de madera, de encofrado, se coló el hormigón con la chapa. Una tapa. Esa ventana por ahí son 2 departamentos, pero parece la ventana de un espacio. Después como algunos experimentos materiales de cómo hacer que el hormigón funcione con otra textura, con un reflejo, cambiándole el encofrado. Y esto de que las escaleras cuando uno sube es el único lugar donde uno puede espiar al vecino, ¿no? Como a través de esas ventanas. Ah, mira, ahí abajo. Y después todo esto también como una forma de jugar con el código, ¿no? El código te dice los baños altura mínima 210, las cocinas altura mínima 240, los espacios altura... Bueno, ok, hagamos todo eso, hagamos el baño 210, la cocina 240, el espacio de primera 260, pero también podemos hacer un volumen más grande de lo que nos permite la superficie, entonces hagamos también en el mismo espacio una altura de 4 metros para que después puedan hacer un entrepiso. Entonces un poco funcionaba así, ¿no? Como con estas cápsulas que encerraban los servicios, semitransparentes, ¿no? Como cuando entras al baño te ven un poco de afuera. Y después la juntura, ¿no? Como la junta de las piezas de rompecabezas, que era el cruce de la estructura con los cielos rasos y la mampostería, que era una cosa imprevista que iba surgiendo ahí cuando se cruzaban los planos. Nosotros terminamos el edificio y dijimos, bueno, hagamos un evento, que vengan los amigos, aunque sean los arquitectos que quieren. Un brindis, porque esto fue una inversión, después se vendió. O sea, los inversores que vengan. Pero aprovechemos que todavía se pueden recorrer los departamentos, porque después, viste, ya hay gente viviendo. Y decimos, como estamos haciendo la UR, dijimos, hagamos un evento de UR que sea visita a obra. Convocamos, hicimos una postal que era esto. Esa era el frente, este era el contrafrente de la postal. Y era lo del rompecabezas, pero como para realmente jugarlo ahí en ese evento. O sea, estaban las plantas dibujadas con línea y estaban las superficies de cada una de la unidad con un color. Pero claro, las plantas no coinciden con las unidades, porque después hay que ver qué unidad dónde está en cada lugar. Y eran piezas, el brindis y los recorridos, ¿no? Como vas por un lado, subís una terraza, bajás por otra. Los chicos siempre encuentran unas formas de acceder.
Este era hacer una montaña en el jardín de uno para que el de arriba pueda tener una terraza y no le cuente en el FOT del código, porque no hay espacio abajo. Entonces, es como si construyeras una topografía, y claro, entonces, porque si haces el deck arriba, abajo te cuenta como cubierto. Ahí era como se jugaba, el rompecabezas con unos imanes, se iba probando. Esta concatenación de trabajos no es real, no pasa mucho tiempo entre uno y otro, pero yo lo cuento así acá. Cada uno lo cree o no, pero el Puzzle Homes, después hubo otra posibilidad de hacer una inversión inmobiliaria, que claro, las inversiones inmobiliarias tienen unos condicionantes externos, que son los que invierten, que vienen a verte a vos y te dicen, tengo este terreno, quiero venderlo, quiero hacer un fideicomiso, lo que sea, quieren ganar plata. Entonces, vos tenés que hacer lo que haces para que gane plata y a la vez que coincida con tus intereses. El edificio pasa a ser el objeto de consenso, ¿no?, entre nuestros intereses de arquitectos, en relación a la ciudad, en relación a los espacios, la arquitectura, la construcción, y los intereses de un tipo que me parece bárbaro lo que hagas, pero después tiene que haber un rédito económico. Entonces, bueno, de nuevo la figura esta de Tetris Homes, ¿conocen el Tetris? Ahora, este año se cumplen 40 años del ruso que lo inventó hace 40 años. Estas figuras de 4 piezas que siempre hay que encajarlas para que no queden espacios vacíos, porque si no te sube la altura. Te suma foto. Entonces, bueno, siempre a veces hago un cuaderno con cada obra, voy pegando cosas, voy haciendo dibujitos, no sé qué. Está muy cerca de este edificio, que es el Abasto. El barrio se llama el Abasto, pero se llama así por el edificio. Oficialmente no se llama Abasto el barrio, se llama Balvanera. Entonces, el edificio, que fue el mercado central de la ciudad de Buenos Aires, mis abuelos cuando llegaron a Buenos Aires tuvieron un puesto ahí. Era un edificio muy fuerte a nivel de cómo organizó la dinámica territorial del barrio, casi de la ciudad, porque estaba este gran techo, antes había otro techo metálico y de chapa, pero después vino este gran techo de hormigón con las bóvedas, y todos los habitantes abajo, los inmigrantes, muchos inmigrantes, la figura del gran techo que reúne a la diversidad abajo y que genera como una dinámica. Me interesaba eso y no sabía bien cómo sacarle cualidades a eso para hacer otra cosa. Lo uso para un techo, lo uso para una fachada. Bueno, a la vez el techo es una doble bóveda de hormigón, es muy interesante cómo está hecho. Empecé como a hacer pruebas sin saber para dónde íbamos, recortarlo, cruzarlo con unos grafitis que están por todas las calles, las veredas. No dio mucho resultado. Empecé a pensar, los balcones le pongo unos ladrillos de vidrio y reproduzco eso. Bueno, tampoco dio resultado. Después sí, seguí por otro lado, ¿no? ¿Viste? Cuando te trabás, dejás seguir por otro lado. Volví a lo del rompecabezas, el Tetris. Bueno, entonces en vez de pensarlo en planta y en volumen, en el corte, ¿no? El Tetris es. Bueno, cómo ir variando la sección de los departamentos, aprovechando que se puede hacer más altura o que las escaleras no cuentan, porque son medios, las escaleras internas de los departamentos no cuentan como superficie, son medios de salida. Se lo puedes vender a un inversor. Bueno, fuimos haciendo distintas pruebas. Este es el edificio que se está empezando a habitar ahora. Es un local en la planta baja, son 3 pisos y un cuarto con retiro, y son 10 departamentos, y tiene una fachada con unos premoldeados. Entonces me interesa pensar que está constituido por 3 partes. La fachada, que reúne la diversidad en una cosa más o menos unitaria y homogénea, con ciertas variaciones. El interior de los departamentos, que funciona justamente a partir de la diversidad. Y el núcleo común de circulación del espacio común del edificio, que funciona como una extensión del espacio público de la calle. Ahora lo vemos. Estas son imágenes del exterior, bueno, algunas cosas, no importa, después lo cuento. Fachada, los premoldeados, que son como unas piezas de hormigón que mandamos a hacer,
tomamos como el pigmento de la cubierta del abasto, hicimos unas pruebas, varió un poco porque el cemento blanco siempre desvía los colores pasteles, pero agarramos como unas curvas pequeñas que después podían como ir acompañando las curvas de los balcones, y entonces que tengan como 3 posiciones, 3 situaciones, hay 3 premoldeados distintos. El de interior-exterior, el de exterior-exterior, y el de interior-exterior, pero que se solapa con un premoldeado arriba y abajo también, no solo al costado. Tienen trabas distintas. Es el corte, los cortes que básicamente muestran cómo se arma, ¿no? Como las piezas, ¿no? La tirita, la L, la T acostada. Esas son las plantas de los departamentos, separadas. Esos son cada corte de cada departamento. Es el corte recortado. Hay un dúplex más o menos moderno, con doble altura. Hay unos monoambientes con una media altura como para poder hacer un entrepiso, que es fantástico, para que no llegue al 2 ambientes, decir, bueno, cuando puedo me hago el entrepiso. Hay unos triplex de medios niveles, digamos, 3 medios niveles que tienen 50 metros, ¿no? Pero que pueden funcionar como consultorio en la entrada, después un cocina, comedor o living, estar. Bueno, tiene muchas formas de... Cada uno de los departamentos con las plantas, no lo cuento, voy un poco rápido. Pero, y las terrazas también. Esta es la planta baja, que básicamente es el local en la esquina, está muy cerca de un centro cultural que se llama Conex, Ciudad Cultural Conex. Y nos interesaba conectar como la parte comercial con eso y la parte de acceso al edificio como de la calle más retirada. Se accede por acá y arma como un nudo ahí, donde está el núcleo del local de servicio y el núcleo de las viviendas, ¿no? Como la escalera. Logramos una cosa a partir de modificar cosas del código, de ajustar el edificio a cuestiones del código, para que no haya instalación de incendio. Entonces la escalera puede estar abierta, no necesita la caja de escalera. Esos unos dibujitos que fuimos haciendo, ¿no? Como la fachada, el Tetris. Estos son los interiores de cada uno de los departamentos. No sé si se ve mucho. Y de nuevo hay como una cosa entre la piel de los premoldeados y la piel de la carpintería que aloja un espacio en algunos momentos, que son estos espacios exteriores de los balcones, y la piel o el núcleo de circulación con los servicios de cada uno de los departamentos, que está reunido en esos cielos rasos blancos, ¿no? Donde están todas las instalaciones que pasan por ahí. El duplex moderno, el triplex, otro triplex. Está trabajado todo como extruidos de un corte. Y de nuevo esas cosas que cuando uno mira para arriba empieza a ver como unas abstracciones que van como concatenándose y arman como si uno viera el rompecabezas del lado de atrás, ¿no? La imagen ya no se ve y ves como el cartón con todos los cortes. La cocina de los premoldeados, los detalles. Esta montaña rusa. El acceso, la carpintería del acceso, ¿no? Está como sacada medio del corte, entonces uno abre y la puerta tiene como un pivot que tiene como una L. Y esto del espacio común, que me interesaba pensar que el pasillo y la escalera puede ser un espacio de articulación comunitaria. El edificio, ¿por qué tiene que ser una sumatoria de vecinos? Tal vez se juntan a tomar algo ahí, tal vez se saludan y quedan charlando en vez de estar como en el ascensor así. Y bueno, entonces hicimos una maqueta de eso, como si fuera un edificio en sí mismo, ¿no? Como con exterior, interior. Y la escalera está de nuevo heredado de lo anterior, que era como el dibujo del árbol, ¿no? Está esto estructuralmente sostenido como un árbol, que tiene un techo ahí con estas ramas, se sostienen. Y está la escalera ahí, entra luz desde el triángulo ese y tiene como estas ménsulas que van sosteniendo los 2 tramos de la escalera.
Y este es el espacio desde la superficie del primer piso, que es el espacio donde se ve la triple altura y la entrada de luz desde arriba. Y también como la obra puede volverse un espacio colectivo, o sea, no solo como un medio para salir del proyecto y llegar al edificio, sino como una cosa que tiene un uso propio. Vino Cristian con toda su cátedra y sus estudiantes, que eran como 80, y armamos una especie de clase ahí en la vereda y después en el edificio. Y era fantástico ver como las conversaciones que se iban armando, ¿no? Como los recorridos. Y fue genial, para mí fue genial pensar que el edificio, la obra de un edificio es el soporte de otro evento, no sé, una clase, un recorrido, lo que sea. Upa, bueno, eso no sabía, no me contaste. Después hay otra serie de trabajos que venimos haciendo que tiene que ver más con lo asambleario. Voy un poco más rápido, ¿no? Ya terminamos. 10 minutos. Perfecto. Hace 5 años nos convocó una organización social y política del conurbano de Buenos Aires, una organización piquetera, ¿no? De los que en 2001, 2002 cortaban la calle, después se organizaron políticamente y empezaron a intervenir en los barrios, a desarrollar emprendimientos productivos, comunitarios, ¿no? a transformar la realidad no solo basados en la protesta, pero directamente interviniendo. Empezaron a hacer eso. Bueno, es una historia larga, no la voy a contar, si quieren después lo buscan. MTD de Lanús, Movimiento de Trabajadores Desocupados, Frente Popular Darío Santillán, deben conocer todos la historia, Darío Santillán, Maximiliano Gostecki. Bueno, esto fue, ya habíamos empezado a trabajar, pero fue un evento. Arriba es una de las asambleas de proyecto que hicimos, y abajo es una forma de ocupación, protesta, pero forma de ocupación, en definitiva, del espacio público de otra manera, ¿no? En vez de circular por la calle, se habita. Están las infraestructuras, los semáforos, está la policía atrás, el obelisco, hay unas carpas. Era para reclamar los planes sociales sin punteros y todo eso. Esto lo presentamos, como contaba Marcelo, en la universidad, funcionó como investigación, y nos permitió hacer un proyecto a lo largo de años, porque éramos un grupo de trabajo y íbamos acompañando las distintas instancias. Este es el lugar, más o menos el contexto del conurbano, los distintos lugares que tiene el MTD. Esto es Roca Negra, que es un predio de casi 3 manzanas, que era una fábrica, quiebra, desuso, bueno, se ocupó y se empezaron a hacer cosas. Se instaló una bloquera, fábrica de bloques de cemento, un bachillerato popular, una editorial, bueno, un montón de cosas. Cuando nos llamaron fue porque lograron un convenio con el gobierno de la provincia para decir, bueno, ok, esto les queda, lo gestionan ustedes. Siempre tenían el riesgo de que lo saquen de ahí por un juicio que había. Les queda a ustedes, pero tiene que ser comunitario lo que hagan. Hicimos todo un sistema de asamblea. En vez de desarrollar nosotros un proyecto, dijimos, bueno, vamos ahí, pero vamos no a hablar, vamos a hacer el proyecto con ellos. Desarrollamos nosotros unos dispositivos para el diálogo, pero dispositivos que lo que se dialoga queda sentado en materiales de trabajo, en textos, pero fundamentalmente en disposiciones de usos y en dibujos. Roca Negra es el lugar, nosotros al proyecto al final terminamos poniéndole Ciudad Roca Negra en vez de Proyecto Roca Negra. Porque al final el colectivo, todo lo que fue surgiendo eran programas comunitarios, públicos, una plaza pública, una escuela, bueno, una serie de cosas productivas, no sé qué, pero no vivienda. No querían hacer vivienda. Vivienda ya hay. Lo que falta son las condiciones, en el conurbano, ¿no? Lo que falta son las condiciones de urbanidad, de equipamiento comunitario, público, social, que hace que los extraños puedan conocerse o encontrarse. Bueno, hicimos todas esas asambleas, no las cuento porque si no es muy largo, pero había unos juegos para disponer unidades programáticas, una forma de registrar recursos y aspiraciones de todos los que estaban ahí, que fue genial, porque cada uno tenía en la mente otra cosa. Y bueno, ¿cómo hacer un proyecto con todo eso que no coincide? Uno quiere hacer
una pileta, otro quiere hacer una fábrica de pan para vender y no sé qué, o otro quiere hacer un comedor comunitario, algunas cosas delirantes, algunas cosas muy pragmáticas. Bueno, fuimos haciendo estas unidades, esquemas, después fuimos probándolas ahí, articulándolas con recursos que ellos mismos tenían, no monetarios, pero sí de materiales o de gestión. Y íbamos armando estas unidades programáticas más complejas, ¿no? En vez de decir, bueno, están los bloques, y están los camiones, y está la Darse, no sé qué, bueno, todo eso es una cosa. Un catálogo de unidades arquitectónicas. En vez de vender los bloques, vendemos una mesa y unos bancos para el espacio público. En vez de poner un molino para generar electricidad, hacemos que el molino también saque agua, arme unas piletas que se puedan usar en verano, que en invierno sean como para unos tanques de aguas para lavar unos camiones, una ruta que pasa por ahí, bueno, una articulación de cosas que se potencian y arman unidades. Y todo eso decantando asamblea tras asamblea en unos dibujos más arquitectónicos que unificaban todo en una cosa más colectiva, porque lo que había que hacer era consensuar un plan general, después ver qué se puede hacer, porque era un delirio, 3 manzanas. Ahora voy a contar este mapa, este plano, cómo se hizo, pero básicamente queríamos trabajar con la potencia del movimiento, que es que se decide todo en asamblea, por eso hacíamos eso, no hay líderes, por lo menos no formales, y que se basa su poder en la protesta en el espacio público. Estos fueran, bueno, conocen Puente Pueyrredón, que es un acceso a Capital, la estación de tren donde fue la masacre de Avellaneda, donde mataron a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, que está intervenida por artistas, lleno de cosas, es como un lugar, un lugar de memoria casi, pero vivo, activo, que está lleno de estas cosas, ¿no? Como de gráficas ligadas a reivindicaciones, a protestas sociales. Dijimos, bueno, y estas otras imágenes de artistas, dijimos, usemos eso que tiene un sentido muy fuerte para el movimiento como material de trabajo. Ese sentido se va a mantener, pero nosotros lo usamos arquitectónicamente. Agarramos este dibujo, que era al año de la masacre de Avellaneda, ¿no? Como ciertas palabras, ¿no? Muy potentes ligadas a cosas del movimiento. Dijimos, bueno, primera acción, lo geometrizamos. Tiene un orden muy preciso igual el dibujo. Lo geometrizamos, le damos un orden a las 2 piezas de las que está formada, los vínculos y los corazones, y un orden sucesivo. Lo desplegamos como piezas de 1, de 2, de 3. Vamos testeando medidas en el territorio, vamos modificando los corazones en su geometría para que los primeros testeos en el territorio, para que formen un corazón colectivo, una cosa que después se entiende, el movimiento lo entiende eso. Pero nosotros, los corazones, vemos estaciones, lugares los vínculos, vemos vínculos, conexiones. De hecho, todo esto fue alojando todo el programa que surgió en las asambleas. Cada corazón tenía un programa, un juego, unas mesas. Algunas cosas se empezaron a construir. Es muy largo, no lo voy a contar porque es muy largo. Se organizaron cooperativas, talleres de formación en oficio. Hay muchos programas distintos, pero básicamente, bueno, acá hay algunas cosas, se fue experimentando con los materiales y con las técnicas de construcción para hacer estas estaciones, corazones, los vínculos. Básicamente, el sistema es un sistema circulatorio, al igual que los corazones. Funciona igual, pero es para circular, una bicisenda y peatonal. Algunas formas de probar las trabas hacían un solo bloque, entonces no se podía llegar a la esquina, había que... la cartelera que se hizo para el festejo de los 10 años, la asamblea con las cocineras para ver cómo hacer la cocina comunitaria, que tenían un lugar muy chico, muy incómodo, hicimos unos videos, eso lo pueden ver en la página. La cocina que se empezó a construir, armando como unos muebles de bloques y de hormigón, las mesas, que son como no se ve nada, ¿no? Como un edificio de vivienda de los años 70, pero donde son unas mesas y unos bancos, ¿no? Como arman como un sistema.
ahí se ve un poco mejor, la disposición de los bloques, un centro para adolescentes en un galpón. Se hicieron los portones, después se empezó a hacer el interior con unas aulas talleres, unas gradas, unos baños, vestuarios. Hay algunas cosas, todo está en construcción. Es un poco frustrante, es bastante como decimos, estamos ahí, pero no se puede usar. Toda una maquinaria gigante de un montón de actores articulados, el municipio, los programas de nación, las cooperativas, talleres de formación, los arquitectos, la universidad, la investigación, para hacer arquitectura, unas obras, y no se pueden terminar porque se va trabando. Unas imágenes que hicimos para ver si impulsábamos, bueno, esto sería terminado, nos falta poquito, lleguemos hasta ahí. Unas residencias temporarias para unos congresos que hacen ahí en el lugar, unos juegos. Se empezó a construir este juego que se hizo a partir de unos talleres con chicos de 3 a 12 años. Hicimos un taller donde ellos hacían de arquitectos, nosotros éramos los asistentes. Hicieron estas maquetas, unos delirios, te contaban unas cosas, un cuento. Después con adolescentes también, ellos agarraron las maquetas de los chicos y trataban de hacer unos juegos de plaza. Después de los adolescentes, los estudiantes universitarios hicieron cada uno unos proyectos, y después nosotros los arquitectos reunimos todo eso en ese juego, que fue lo que se construyó. Las partes, otros eventos donde hicimos unas maquetas y los llevamos ahí al lugar, a la cocina, una exposición, y también a la estación Avellaneda, que es otro lugar. En la entrada de los baños pusimos como un póster de Ciudad Roca Negra, Conflicto estaba. Y entonces, ya esto no lo cuento, pero son otros proyectos que derivaron de ese megaproyecto que conté recién. Algunos con este movimiento, algunos con otros, en otros lugares, algunos con los municipios. Todos son intentos. En la estación Avellaneda estamos trabajando haciendo un proyecto para... La estación Avellaneda el año pasado se votó en el Congreso Nacional la ley de cambio de nombre. Presidente del siglo XIX, Avellaneda. Le van a poner estación Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Ya están los carteles cambiados, vos sacás el ticket y dice estación Darío y Maxi. Esto es La Fe, otro proyecto que estamos haciendo, un centro comunitario, una plaza en un potrero, Plaza del Pan, una panificadora ahí al costado, las asambleas que hacíamos con los vecinos. Bueno, proyectos. Esto fue en Chile. Todo esto que estoy contando, el estudio, medio como que se cobró dos dinámicas, ¿no? Como la del encargo y la de las organizaciones sociales, lo asambleario, con los estudiantes, los pasantes, los arquitectos que van pasando, los sostienen un tiempo, cambian. Entonces decidimos hacer una plataforma dentro del estudio, pero que tenga otra dinámica de trabajo, que es una cooperativa, se llama CAPA, Colectivo de Arquitectura Pública Asamblearia, que es una contradicción intencionada. Y CAPA nos invitaron a Chile a un evento que, un poco lo que les propusimos a ustedes, hacer la institución, cada uno tenía que hacer una institución. Bueno, ¿dónde está Germán? Germán lo perdí. Acá, Germán. Chile, nosotros dijimos, uy, ¿qué hacemos en Chile? Todo lo que llega de Chile es... Lo más interesante es lo que está pasando con el movimiento estudiantil, la universidad, pero dijimos, ¿cómo hacemos algo con eso sin saber nada? Dijimos, bueno, hagamos algo que se sume. Universidad nocturna, a la noche no está abierta la universidad, abramos a la noche, listo. Entonces era la universidad nocturna, eran unas cosas que construimos con unos tubos de cartón que había y funcionaba de noche. Este es el proyecto de la estación existente, la maqueta. Cada año se corta la calle, ahí está el cartel que fueron cambiando, ahora ya está el cartel oficial, las movilizaciones, las intervenciones adentro de la estación, los eventos, unas maquetas donde intervenimos en el exterior del edificio y en una plaza pública al costado y un centro comunitario que gestiona el movimiento, que ya hay algo, pero lo completamos con unos talleres, una pequeña universidad y... unos espacios productivos, un polo textil, una cooperativa de textil. Ahí están las pequeñas asambleas, esto era mucho más pequeño, de participación, digo. Las
plantas con los edificios, pequeños pabellones nuevos y el edificio existente. Esto es lo que está ahora. Esto es un poco como una imagen con el pabellón que estamos proponiendo en este espacio de anfiteatro, el polo textil que ellos mismos construyeron, unos eventos donde se presentó el proyecto, la maqueta, cortes de calle y las propuestas para el frente con la plaza, Darío y Maxi, la intervención en la marquesina de la estación con el cambio de nombre y nada más. Bueno, esos eran los créditos, pero no los van a leer, pasa rápido como en las películas. Cierro el libro, vuelvo al estudio porque me interesa también volver al laboratorio y enfocar en una cosa, un material que tenemos ahí siempre presente, que de nuevo es un material encontrado por otros, pero que trae algo de la calle adentro del estudio, ¿no? Es un cartel que hicieron unos suecos que vinieron a Buenos Aires y trabajaban con proclamas de la Comuna de París, 1871, cuando París se autogestionó por sus habitantes. Después vino Haussmann, ¿no? Y destruyó todas las asambleas con los bulevares, pero habían en la calle esto, ¿no? Como nada había sido previsto, ¿no? Un poco volviendo a esto de la incertidumbre y el riesgo sobre los resultados de los experimentos. Nada más.